Es muy importante el hallazgo de esta pieza tallada en madera, Marcelo, principalmente en Misiones, donde justamente hay muy pocas tallas en madera, algunas expuestas en museos y otros en los centros de interpretación de los conjuntos jesuíticos. ¿Y por qué hay muy pocas tallas en madera? Porque muchísimas de ellas fueron llevadas durante el periodo de las misiones jesuíticas en los saqueos que se produjeron tanto en 1817 y también posteriormente fueron llevadas a los museos nacionales. Entonces, Misiones prácticamente fue despojada de este tipo de piezas. Y hoy que esta pieza aparezca en una calle, en una vereda, en realidad, en una zona urbanizada, es todo un llamado de atención y una alerta en el sentido de lo que todavía puede haber en el suelo arqueológico, que ese suelo arqueológico quedó invadido por el nuevo trazado urbano, hecho sobre los vestigios de la antigua reducción de Candelaria. Es un llamado de atención a lo que podría aún encontrarse tanto en estas manzanas del barrio Belgrano, como también en los otros pueblos que tienen también su origen jesuítico, como los de Concepción, los de San José, Apóstoles, San Javier, incluso de San Carlos Corrientes. Y también es una alerta al cuidado y al resguardo que hay que seguir manteniendo sobre este sitio y sobre sus manzanas que están protegidas por una ordenanza municipal. Por eso el hallazgo es muy valioso a nivel arqueológico, a nivel histórico, cultural, religioso y artístico. Señora Alejandra, ayer nuestro vecino Edgar López, que es muy bien conocido por usted, ¿no? Nos contaba y nos relataba ciertamente muy emocionado sobre este hallazgo, ¿no? Él decía que yo le preguntaba sobre la fecha, ¿no? Sobre la fecha estimada de cuándo se podría haber tallado esta pieza, y él me hablaba que podría llegar a ser a partir del año 1730 en adelante aproximadamente. Así que realmente es una pieza única la que se ha encontrado aquí en Candelaria, ¿no? Y sí, es uno de los hallazgos más importantes en estos últimos años. Con respecto a su antigüedad, nosotros tenemos por la documentación histórica que Candelaria se asienta en ese lugar donde están actualmente los vestigios de la reducción en la década de 1660. O sea, que a partir de ahí las tallas, la imaginería jesuítica ya estaba en uso principalmente en los espacios de culto como en el templo y las capillas que rodeaban a la plaza principal, y también las capillas que existían dentro del territorio, o sea, dentro del ámbito rural de este pueblo de Candelaria. Entonces, en base a eso, como le decía, puede tener a partir de ese año, ya podemos tener presencia con seguridad de imágenes talladas en madera. Alejandra, ¿se puede llegar a saber o se podría llegar a saber quién pudo haber tallado una pieza de este tipo? En aquel momento, según su información, usted es la especialista, ¿existía determinadas personas que se dedicaban a hacer este tipo de trabajo? Sí, generalmente los talladores
de las esculturas en madera, o sea, los talladores de santos, como se los mencionaba en época de las misiones, eran artesanos guaraníes, artistas guaraníes, porque tenían una formación en ebanistería y en talla en madera desde muy corta edad. Entonces, generalmente estas tallas son anónimas, fueron anónimas porque todo su trabajo era en el contexto de la evangelización de esos pueblos, era el contexto de, digamos, dedicado hacia la mayor gloria de Dios, como se decía en aquellas épocas. Entonces, prácticamente no tenemos identificación de quienes pudieron haber sido, pero sí con certeza sabemos que eran de origen guaraní, y eran los guaraníes cristianos. Uh-huh. Alejandra, me gusta mucho la historia y conocer sobre las culturas del mundo. Sé que hay museos, por ejemplo, museos en Londres, por ejemplo, que tienen muchas piezas de lo que fuera la cultura egipcia, ¿no? Y que tienen un valor económico muy, muy importante. Viniendo concretamente para este hallazgo, sé que como usted lo dijo, el valor cultural y patrimonial que tiene esta pieza hallada no tiene precio. Pero si tendríamos que ponerle un precio a esta pieza, ¿cuánto podría valer esto, Alejandra? No, la verdad que, Marcelo, no desconozco los valores. Usted sabe que en la Argentina la legislación nacional prohíbe la comercialización de los bienes patrimoniales, de este tipo de bien artístico que se ha encontrado en Candelaria. Claro. Así que la verdad que desconozco su tasación. No tiene precio, digamos. No, para mí, para mí no tiene precio, o sea, tiene un precio, un valor, como les mencionaba, un valor patrimonial incalculable, porque la importancia de este hallazgo es que nos permite iniciar un proceso de investigación sobre la pieza, sobre su materialidad y sobre su contexto de hallazgo. Es decir, la propuesta que hace la provincia a través de sus dos subsecretarías que están a cargo de este caso, o sea, la Subsecretaría de Revalorización Cultural y Museos y la subsecretaría a la cual yo pertenezco, de Gestión Estratégica, han trazado una serie de pasos que se debería cumplir a nivel del municipio para que esta pieza pueda ser trasladada a su brevedad al taller de conservación y restauración que se encuentra dentro del predio de la reducción de San Ignacio Miní. Uh-huh. Entonces, esto es fundamental, y es fundamental para poder continuar esos análisis, porque la investigación va a tener diferentes aportes de otras disciplinas, no solamente la arqueológica, la histórica, que es fundamental en la recopilación de la documentación histórica, y también el aporte que haga desde el área de conservación para esa pieza. Uh-huh. Alejandra, así que esta pieza necesita, a la brevedad, como dijo usted, uh-huh, ser restaurada allí en el laboratorio en San Ignacio. ¿De qué depende su traslado? Nosotros ayer nos acercamos a la municipalidad, tuvimos una charla muy breve con el intendente Flores. No se concretó el traslado
porque el intendente ha pedido asesoramiento al Consejo Deliberante. Entonces, bueno, nosotros vamos a aguardar cuál es el resultado de esa sesión. No sé si lo tratarán en esta semana el tema o a la semana que viene, y bueno, quedamos a la espera de los resultados del Consejo Deliberante de Candelaria. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer un llamado para que es prácticamente de urgencia, porque la pieza, al extraerse de su contexto, de ese paquete sedimentario que lo contenía, que lo resguardaba, como nosotros decimos a nivel arqueológico, sí, ha cambiado completamente las condiciones físicas, y desde el mismo momento que fue recuperada, empiezan a actuar sobre la madera factores tanto como humedad y cambios de temperatura. Además, la pieza fue entregada en un soporte muy, digamos, muy sencillo, al cual también necesita ser trasladado, ser cambiado por un soporte que pueda contenerla físicamente y la pueda resguardar a la pieza en su totalidad. Entonces, nosotros esa situación nos preocupa, de poder dar las mejores condiciones, y sabemos que el trabajo de los especialistas en el taller de conservación es clave para preservarlo. Por eso gestionamos de manera bastante rápida los permisos y las autorizaciones para poder ser trasladada, y también para que pueda ser debidamente intervenida. Alejandra, bueno, así que el próximo paso entonces pasaría por el Consejo Deliberante de Candelaria, que bueno, hoy están sesionando, Alejandra, hoy están sesionando aquí en el Consejo a las 20 horas, y bueno, estaremos allí para ver si tocan este tema que tiene que ver con la historia de Candelaria, y como bien explicaba, necesita una resolución urgente. Bueno, suponiendo, Alejandra, que se trate en el día de hoy, ¿no? Esta pieza iría al laboratorio a restaurarse. ¿Cuánto tiempo es la restauración? En realidad, Marcelo, le quiero corregir. Sí. No se va a proceder a hacer tareas de restauración, solamente de conservación para mantener su autenticidad y sus datos históricos de la pieza. Bien. Entonces, principalmente es la consolidación, la estabilización física de la pieza para que los agentes, como le mencionaba, de humedad, de cambios de presión, no afecta a la pieza y no la termine partiendo o desintegrando. Quiero hacerle recordar que esta pieza está casi en un 80% quemada, ¿no? Que esas huellas de quemado pueden ser de aquella época, digamos, de las invasiones que sufrieron las misiones, pero también en la manzana, donde se ha identificado la extracción de la talla, hay muchos basurales modernos, y que lamentablemente las familias, teniendo un servicio de recolección de basura, tienen incorporado culturalmente la quema de esa basura. Entonces, esa alteración que tiene ya la pieza, la talla de madera, va en desmedro de su conservación si no se actúa
de manera inmediata para estabilizar sus características físicas. Uh-huh. Bueno, Alejandra, finalmente, la última consulta que le hago. Hecha la conservación, me corrijo yo entonces, no es restauración, sí. Hecha la conservación, ¿esta pieza volvería a Candelaria? Exactamente. La única medida que pide el organismo de aplicación, que hoy ya tiene rango de subsecretaría, la Subsecretaría de Revalorización Cultural y Museo, es que en la devolución de esa pieza se destine un espacio con las conservaciones y las medidas de resguardo adecuadas para contenerlas. Uh-huh. Y para que pueda volver esa pieza a Candelaria, ¿no es cierto? Porque si no pasaríamos por el mismo proceso, el proceso de deterioro continuaría. Claro, tiene que tener las óptimas condiciones para su preservación. Exactamente, las óptimas condiciones para su preservación y para su presentación hacia el público, hacia la comunidad de manera adecuada. Uh-huh. ¿Mm?